Me invitaron a esta clase para contarles un poco sobre un caso en el que tuve la oportunidad de trabajar junto con otros dos defensores, en el que planteamos la aplicación de los artículos 71, inciso G, y 72, párrafo segundo del Código Penal a dos mujeres trans. Además de referir cómo se resolvió el expediente en etapa de juicio y etapas recursivas, quisiera narrar un poco del contexto del caso y la conformación de la estrategia de defensa. Este expediente nació en flagrancia del primer circuito judicial de San José, un 25 de diciembre del 2019. Estaban imputadas, como ya indiqué, dos mujeres trans por la supuesta comisión de un delito de robo agravado, por haber utilizado un cuchillo y por haber sido cometido por dos personas, según se denunció. La defensa la asumió el licenciado Alejandro Gómez Valdés. Él, desde la continuación de la audiencia inicial, solicitó la pericia socioeconómica de las encartadas. Justificó en ese momento por qué era importante la pericia a efectos de la disminución facultativa y por qué esta normativa debía aplicarse a estas mujeres, definiendo desde ese momento un aspecto central y fundamental de la estrategia de defensa. Dichosamente, el juez acepta la solicitud de Alejandro, ordena la valoración socioeconómica y se declara incompetente, puesto que la pericia no iba a estar dentro del plazo legal que establece el Código Procesal Penal para tramitar un expediente por la vía expedita de flagrancia, y se remitió al ordinario, y así fue como a mí se me asignó la causa, mientras yo hacía una sustitución en la defensa pública de San José. Ambas encartadas venían detenidas. Ellas, como una parte importante de la población trans, vivían en condiciones que resultaban muy desfavorables desde cualquier punto de vista, pero para los efectos de unas medidas cautelares, todavía más. En cuanto a sus arraigos, el familiar estaba muy debilitado porque ellas abandonaron el seno familiar desde que estaban muy jóvenes y no tenían casi ningún contacto con sus familiares. En el domiciliar también era débil porque ellas cambiaban mucho de domicilio en virtud de su condición de pobreza y tenían poco tiempo de vivir en las respectivas cuarterías en las que cada una vivía. Y en cuanto al laboral, al arraigo laboral, también el juez consideró que era endeble porque ellas se dedicaban a la prostitución y a pesar de que tenían ya un tiempo de dedicarse a esa labor y la realizaban en la misma zona, el juez valoró que la podían realizar en cualquier parte del país, lo cual es cuestionable, ese argumento que es ampliamente utilizado en audiencias de medidas cautelares, pero eso sumado a los anteriores, a la debilidad de los otros arraigos y a que ellas además eran adictas a las drogas, es que entonces el juez consideró que se materializaba un peligro de fuga y les ordenó la prisión preventiva. Yo las visité a ellas en el CAI Brilla, que es una cárcel de hombres, como ustedes saben, que fue donde inicialmente el sistema penitenciario las ubicó. Muy pronto yo solicité el cambio de medida cautelar de Adriana, porque a raíz del proceso penal ella obtuvo el apoyo de su mamá y de su hermana menor, y la jueza le concedió a Adriana el cambio de medida cautelar. Con Cristina todo siempre fue mucho más complicado porque ella además era una migrante nicaragüense, lo que dificultaba sus posibilidades de un apoyo, una red de apoyo que pudiera facilitarle a ella opciones para solicitar un cambio de medida cautelar. Inicialmente yo contacté a Transvida para informarles que Cristina estaba detenida, porque ella era conocida en la comunidad trans de San José, y solicitarles si ellas podían visitar la cuartería en la que vivía Cristina a efectos de recuperar algunas de sus pertenencias. No obstante, como hubo un cambio de mes, de diciembre a enero, ya no fue posible rescatar nada. Luego, por medio de la red de mujeres y la colaboración del licenciado Mario Serrano, procuramos conseguirle un espacio en un centro de rehabilitación de estadías a largo plazo con muy buenas condiciones. Ellos le hicieron una visita en el centro penal con un equipo interdisciplinario y la admitieron. No obstante, solicitaron como una condición que ella debía regularizar su situación migratoria para ingresar al centro de rehabilitación. Esto porque en condición irregular la Caja Costarricense del Seguro Social no le daba atención médica, que era parte del abordaje que ellos daban, y pues regularizar la condición migratoria de ella escapaba de nuestras posibilidades en ese momento, por lo que se mantuvo detenida por todo el proceso.
Inicialmente, a pesar de mi insistencia, ella no quería ser trasladada a la cárcel de mujeres, pero finalmente accedió y solicitamos el traslado al Bill McCurley, en donde ella se ha mantenido. En cuanto a la solicitud de valoración socioeconómica, la Fiscalía me pidió aclarar exactamente qué es lo que se quería valorar, porque recordemos que en ese momento la aplicación de esta normativa era una expectativa de la defensa, por lo que no estaba tan claro qué era lo que se pretendía. Me acerqué de esa forma a la red de mujeres y a la licenciada Maricel Gómez en aras de que me ofrecieran guía sobre este aspecto. Yo me cuestionaba qué plantear o no en esta pericia, me preguntaba si su identidad de género debía ser objeto desde alguna perspectiva, digamos, si debía ser objeto de la pericia o no, pero se me instruyó que era incorrecto y era violatorio incluso de derechos humanos, de los derechos humanos a la autodeterminación sexual de mis representadas, poner en tela de duda lo que ellas eran, que eran mujeres trans. Así que desde esa perspectiva fue que se planteó la pericia socioeconómica, que les comparto en caso de que sea utilizado para alguno de ustedes. Como se observa, se solicitó, en este caso, la valoración de mis representadas, haciéndole la solicitud expresa a la Fiscalía de corregir la carátula y las futuras referencias procesales de Cristina, puesto que se seguía identificando de manera errónea con su nombre masculino, haciendo referencia, en este caso, a lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva 2417, párrafo 94. Se pidió determinar si ellas se encontraban en condición de vulnerabilidad por dos de los factores que establece el artículo 71, inciso G. Uno, por pobreza, y segundo, por violencia de género en sentido amplio. Se planteó la valoración de la violencia de género en sentido amplio porque desde la perspectiva de la defensa, la discriminación transfóbica estructural que produjo la exclusión social de ellas es en sí misma una forma de violencia de género. Adicionalmente, se pidió tomar en consideración aspectos o condiciones concretas de ellas que se determinaron posterior a la entrevista y el contacto con las usuarias, que tendrían incidencia en su condición de vulnerabilidad. Y en el caso de ellas, concretamente, se pidió tomar en cuenta la callejización, explotación sexual o prostitución, si ha sufrido violencia física por padres o parejas, violencia sexual en sentido estricto, si se trataba de una persona migrante, que se evalúe su nivel sociocultural y educativo, valorar si para la fecha de los hechos ellas contaban con redes de apoyo, algún tipo de contención familiar o estatal, y en general cualquier otro aspecto que pudiera tener incidencia en las condiciones, en la condición de vulnerabilidad que ellas tenían. Es decir, se procuró cubrir los diferentes factores de interseccionalidad que podrían tener incidencia en la condición de vulnerabilidad de ellas. Como eje transversal de la pericia, se pidió que se hiciera énfasis en la discriminación transfóbica estructural a la que ellas habían sido expuestas en virtud de su identidad sexual a lo largo de su vida. Finalmente, ellas fueron valoradas por dos distintos profesionales con un resultado más o menos claro de que ambas se encontraban en condición de vulnerabilidad. En el caso de Adriana, ella fue valorada por el trabajador social Don Telmo Flores y su pericia o el peritaje reflejó un abordaje integral, respetuoso de su identidad de género, comprendiendo los alcances de la problemática. Sin embargo, con la valoración de Cristina sí tuvimos algunos problemas que les voy a mencionar. A manera de resumen, se hace ver que ambas encartadas las excluyeron a edad temprana de sus respectivos círculos familiares, precisamente por su identidad de género. Fueron rechazadas por ser mujeres cuyos cuerpos no se ajustaban en este caso a los parámetros socialmente consensuados. Adriana era una mujer de 22 años que fue una niña agredida física y sexualmente, creció en un barrio marginal de Punta Arenas. A la edad de 15 años ella abandonó el sistema educativo para hacerse cargo del cuidado de sus hermanos menores y precisamente influenciada por la discriminación y por la no aceptación de su familia, ella pronto abandonó su seno familiar y inició una relación de convivencia con un hombre adulto muchísimo más
muchísimo mayor que ella, en donde le recaía todo el peso de los estereotipos patriarcales en relación con las relaciones de pareja. Posteriormente fue víctima de explotación sexual juvenil por espacio de 2 años por parte de una mujer que incluso posteriormente fue condenada por proxenetismo, y durante esos 2 años ella vivió todo tipo de situaciones abusivas y humillantes, y a partir de entonces pues ella se dedica al comercio sexual. En el caso de Cristina, ella tenía 21 años, como ya indiqué, nació en Nicaragua, en una familia en condiciones de extrema pobreza, sin acceso a servicios básicos. Dejó sus estudios precisamente para intentar colaborar con su familia económicamente, pero posterior a esto, por el rechazo familiar a su condición, y también porque ella ya se estaba dedicando a la prostitución y familiarmente esto no era aceptado, es que entonces ella se aleja y se viene a Costa Rica aproximadamente 1 año antes de los hechos, buscando mejores condiciones de vida. Ambas mujeres eran evidentemente pobres, eso me parece que quedó claro en las pericias socioeconómicas, al punto que donde Cristina vivía no tenía acceso a servicios básicos de agua potable y electricidad. Como ya indiqué, Cristina tenía una condición de vulnerabilidad adicional, o un factor de vulnerabilidad adicional, que era ser migrante. Y esto la puso en una desventaja frente al mismo sistema penal en relación con la práctica de la pericia. Porque si bien la profesional la entrevista y en un apartado que ella llama análisis social de la situación valorada, ella contempla lo indicado por Cristina y determina varios factores de vulnerabilidad, lo cierto es que no emite conclusiones que puedan ser utilizadas por parte del tribunal para comprender, digamos, la conclusión pericial. Ante una adición y aclaración que presentó la defensa, ella señala, la trabajadora social, que se encontraba inhabilitada para emitir conclusiones porque no contó con fuentes para verificar lo que Cristina estaba diciendo. Es decir, porque Cristina Cristina no tenía documentos de identidad, estaba presa, no estaba en ninguna base de datos en este país, no tenía familiares o personas cercanas, no tenía un domicilio para realizarle una visita. Entonces la perito indica que no puede afirmar y concluir su condición de vulnerabilidad. Cuando pues por supuesto respetando el criterio de la profesional, para mí más bien estas múltiples carencias de Cristina más bien hacían más evidente lo vulnerable que ella era y sigue siendo. Lo que yo solicité en la audiencia preliminar fue la cesura del debate, para que solamente en el caso de que ellas fueran encontradas culpables, entonces pudieran declarar, ampliando y aclarando, en especial Cristina, por este aspecto de su valoración social, sobre sus circunstancias de vida que las llevaron a la comisión de este hecho delictivo, y pues reflejar así cuáles eran sus condiciones al momento de los hechos. En ese momento yo no planteé la posibilidad de una salida alterna, porque aún no era claro si esta normativa era aplicable o no para el caso que nos ocupaba. No obstante, pues esta es una posibilidad que sería viable, igual que lo es en los delitos tentados, porque el artículo 72 no establece un mínimo de pena, y en ese sentido se cumplirían los requisitos legales para intentar plantear alguna salida alterna si el ofendido estuviera de acuerdo. Al momento del debate, la tesis principal era que los hechos no ocurrieron como se acusaron, sino que en vez de un robo agravado, se trataba de un hurto agravado en el contexto de un servicio sexual no pagado por parte del ofendido. Esto lo menciono porque en el caso de ellas, la perspectiva de género era importante no solo para efectos de la pena, sino también para la desacreditación de los hechos, ya que ellas estaban y siempre sostuvieron una versión alternativa. No obstante, esta tesis fue rechazada y las juezas en la primera etapa del debate las encontraron culpables por el delito tal y cual fue acusado. Y posteriormente la condena fue confirmada en etapa de apelación, por lo que los hechos probados y la calificación jurídica quedaron firmes.
Todo este contexto yo se los cuento y se los comento porque los obstáculos y las decisiones pues, que se van tomando impactan el resultado final de un proceso, y compartir estas experiencias de pronto nos puede ayudar a un correcto y mejor abordaje en los casos que se nos asignen y que guarden relación con el que nos ocupa. Ahora bien, en la segunda fase del debate, ellas declararon y sus testimonios, me parece a mí que sí crearon un impacto en el tribunal. Creo que estaba fuera de duda para ese momento que Adriana y Cristina eran personas en condición de vulnerabilidad. Yo solicité la aplicación de los artículos 71 y 72 del Código Penal por haber probado que se trataba de mujeres en condición de vulnerabilidad y que esto incidió en la comisión del hecho delictivo. ¿Por qué? Porque la violencia de género en sentido amplio que ellas habían sufrido las había llevado a una condición de exclusión social tal que tenían incluso dificultades para acceder a servicios básicos, es decir, había desencadenado en su condición de pobreza o en la condición de pobreza en la que ellas estaban, en el que, de acuerdo con su comprensión de los hechos, ellas no podían permitir o tomaron las decisiones que tomaron precisamente porque no podían asumir la pérdida de los 10.000 colones que implicaba el servicio sexual no pagado, y que esas condiciones de pobreza, de exclusión social fueron determinantes en la decisión de ellas de la comisión del hecho delictivo. Esto utilizando como base legal los artículos 1 y 2 del Código Procesal, los artículos 3, 7, 11, 13, 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CEDAW, las reglas de Van Gogh, los principios de Yogyakarta y, por supuesto, la importante opinión consultiva del mismo Estado costarricense, número OC 2417 de noviembre del 2017. Yo sostuve en el juicio que, en estricto apego a las reglas de interpretación que establece el Código Procesal Penal, la lectura literal de la norma era la que resultaba más beneficiosa en este caso para mis representadas, en el sentido de que cuando la ley dice mujer, se debe entender mujer en sentido amplio, cobijando así también a las mujeres trans. Solicitando entonces que ellas también fueran objeto de esta discriminación positiva que se recogía en los artículos 71 y 72 del Código Penal. No obstante, mediante la sentencia 459-2020 del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, la segunda fase del debate con censura, a ellas se les negó la disminución facultativa y se les impuso la pena mínima. En el caso de Adriana, sí se concedió el arresto domiciliario con monitoreo electrónico, pero a Cristina no, por las razones que ya indiqué. Ni siquiera tenía ella en la cuartería donde vivía antes de ser detenida acceso a la electricidad, por lo que no contaba ni siquiera con condiciones para poder cargar el dispositivo. Para el tribunal, en resumen, los artículos del Código Penal no eran aplicables porque, de acuerdo con el principio de legalidad, según indicó el tribunal, estas leyes especiales eran una protección para mujeres desde el punto de vista del sexo y no del género. Y que esta posición, según interpretaban, estaba respaldada por la CEDAW y las reglas de Van Gogh. Y rechazó la solicitud de la defensa porque consideró que las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres trans y las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres son distintas y por lo tanto son poblaciones vulnerables diferenciadas. Yo solicité la ayuda de la unidad de impugnación para hacer la apelación. Tenía claro que era fundamental que el recurso de apelación tuviera una sustanciación robusta y pues la discusión de fondo no era sencilla. En la unidad de impugnación se me asignó el apoyo del licenciado Luis Lee, a quien yo además estaba sustituyendo. Y se me ocurrió a mí la posibilidad de solicitar la ayuda al INAH. Fue así como nuevamente me acerqué a la red de mujeres y por medio de las gestiones que hizo don Mario Serrano,
obtuvimos el apoyo técnico de la licenciada María Esther Serrano. Ella es la coordinadora del Departamento de Construcción de Identidades y Proyectos de Vida del INAM. Y su aporte fue en aras de visibilizar y conceptualizar de manera apropiada la teoría de género dentro de los alegatos. De esta forma, pues entre los tres hicimos el recurso de apelación que la defensa planteó. En el primer motivo de apelación se criticaba la errónea valoración de la prueba, que como ya les indiqué fue rechazada. No obstante, la defensa no iba a dejar de hacer o de plantear este motivo de apelación que pues siempre fue el enfoque principal, en virtud de lo que ya les mencionaba, de que ellas negaban que los hechos hubieran ocurrido tal y como se acusaron. Y el segundo motivo sí atacó la decisión del tribunal sentenciador de descartar la aplicación de estas normativas a Adriana y Cristina. Fue en ese contexto que se dictó la sentencia 2020-1859 del Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Judicial de San José, que declaró con lugar el motivo, porque consideraron que el Tribunal de Mérito tomó su decisión a partir de premisas erradas y que tornaron el rechazo de la solicitud de la defensa en infundado y contrario a la normativa internacional. El Tribunal de Apelación abordó la temática o la problemática desde 4 perspectivas que yo resumidamente señalo a continuación. La primera, una lectura literal como forma de interpretación básica de estas normas permite ver y determinar que la norma no hace diferencia entre mujeres, y en ese sentido es incorrecto establecer diferencias en donde la norma o la ley no la hace. Introducir, como lo hizo el Tribunal de Mérito, criterios para reconocer a las mujeres, diferenciando entre el sexo femenino como una condición orgánica de los animales y las plantas, y el género como un grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendiendo desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico, era en realidad contrario al principio de legalidad y una correcta hermenéutica jurídica. En segundo plano, el tribunal analizó el espíritu de la norma y de esa forma se fue a examinar cuáles fueron los argumentos o la discusión que se dio en el contexto de la aprobación del proyecto de ley 20.300, determinando que estas normas pretendían ampliar las posibilidades de los jueces de contemplar y reconocer las brechas de género producto de sociedades patriarcales en la imposición de penas a mujeres en condición de vulnerabilidad, cuando estuviera incidido, por supuesto, en la comisión del hecho delictivo. Y concluyó el Tribunal de Apelación, y en esto leo textual, que las diferencias biológicas entre hombre y mujer no fue lo que primó para realizar las modificaciones a los artículos mencionados, como equivocadamente sostuvo el Tribunal de Mérito, sino las desventajas y discriminación que enfrentan las mujeres al tener que cumplir las funciones, roles o atributos construidos por una sociedad patriarcal que las coloca en vulnerabilidad frente al sistema de justicia penal y puede influir en ella para la comisión de un hecho criminal. Descartando entonces así que la norma hubiera nacido discriminatoria, sino que desde que se pensó siempre se tuvo como criterio el género y no el sexo. En tercer lugar, el Tribunal de Apelación toma en cuenta el desarrollo doctrinal y jurisprudencial que ha habido en relación con la relevancia jurídica que tiene el género y no así el sexo asignado al nacer. Esto partiendo de la autodeterminación como un derecho humano y lo relaciona con otros derechos también contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como el desarrollo de la personalidad, la protección del derecho a la vida privada y la libertad personal, la dignidad, la identidad y la autonomía de la persona y la forma en la que se relaciona con los demás. Menciona también otros instrumentos internacionales, también suscritos por Costa Rica, que han integrado explícitamente un principio muy importante que es la orientación sexual y la identidad de género en la lista de las razones prohibidas de discriminación por parte de los estados, y como lo son los ya mencionados principios de Yogyakarta. Se menciona diferentes fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han sostenido esta
esta posición en la que se ha ido haciendo un desarrollo jurisprudencial de los principios ya indicados y, por supuesto, la opinión consultiva del mismo Estado de Costa Rica 2417, que define la identidad de género como la vivencia interna e individual del género, tal y como cada persona la siente, lo cual podría corresponder o no al sexo asignado al nacer. Y dentro de este control de convencionalidad, el Tribunal de Apelación señala que no es cierto, como lo interpretó el Tribunal Sentenciador, que la CEDAW o las reglas de Van Gogh respalden la distinción entre mujeres desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista del género, sino que esa conclusión o a la conclusión a la que arribó este tribunal se debe a una descontextualización de las normas que fueron redactadas hace ya varios años, cuando lo correcto era aplicar el principio de la interpretación evolutiva de los derechos humanos conforme a los criterios imperantes en la materia. Y menciona cómo este principio de la interpretación evolutiva ha ido desarrollándose también por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por parte de la normativa internacional, como por ejemplo el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención de Viena, la opinión consultiva 1699, párrafo 114, el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile, párrafo 83, entre otros. Y por último, el tribunal concluye que la posición del tribunal sentenciador, el tribunal de apelación concluye que el ACU tomó una posición que es intrínsecamente discriminatoria. ¿Por qué? Porque por un lado hace un reconocimiento parcial y superficial del derecho a la autodeterminación de las encartadas al respetarle su nombre y referirse a ellas utilizando el artículo femenino a lo largo del debate, pero en lo que es realmente importante y que era determinante, que era reconocerlas como mujeres para efectos de la aplicación de una norma más beneficiosa, el tribunal les niega esa posibilidad. Y entonces incumple de manera concreta los deberes de erradicar la discriminación estatal por razones de género y de respetar la dignidad humana de Adriana y de Cristina. Recuerda en el voto el Tribunal de Apelación la opinión consultiva del Estado de Costa Rica en el párrafo 78, en donde indica lo siguiente: en consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o particulares, pueden disminuir o restringir de modo alguno los derechos de una persona a partir de su orientación sexual, su identidad de género y o expresión de género. Es así entonces que el Tribunal de Apelación ordena el reenvío para que se valore la aplicación o no del artículo 71 y 72 del Código Penal, partiendo de que Adriana y Cristina sí son sujeto de la norma. Esta sentencia fue recurrida por el Ministerio Público defendiendo ante la Sala de Casación que la normativa tutela únicamente a las mujeres desde la perspectiva biológica. Mediante la resolución 634 del 2021, la Sala Tercera declara admisible el recurso de casación del Ministerio Público, lo cual resulta curioso porque en realidad si se analiza el artículo 467 del Código Procesal Penal, este recurso de casación era inadmisible. Como vemos en esa norma, se indica que el recurso de casación solo procede contra las resoluciones dictadas por los tribunales de apelación que confirmen total o parcialmente o resuelvan en definitiva las sentencias dictadas por el tribunal de juicio. Es decir, en relación con las temáticas en que se anule lo resuelto y se ordene el reenvío, no procede el recurso de casación. No obstante, la sala admitió esta impugnación como un caso excepcional, así lo señala, en donde el Tribunal de Apelación no resuelve en definitiva la sumaria porque ordena el reenvío, pero sí consolida una situación que eventualmente podría afectar los intereses o las pretensiones punitivas del Ministerio Público. Y textualmente indica: da por cerrado el tema de la manera en la que deben ser interpretados los artículos que la fiscal considera erróneamente aplicados en cuanto a la interpretación del término mujer, resolviendo que se debe hacer desde una perspectiva de género y no del sexo como condición biológica.
Es así que entonces, mediante el voto 749 del 2021, la Sala Tercera resuelve el fondo del asunto y dichosamente adopta una posición garante de los derechos humanos y confirma en un todo la sentencia de apelación. La Cámara de Casación resuelve no discriminar a las mujeres trans en aplicación de una ley beneficiosa cuyos sujetos son las mujeres. Ahora, me parece importante resaltar de esta sentencia de la Sala Tercera que adopta la posición del voto de mayoría del reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Vicky Hernández y otras versus Honduras, en el que precisamente el voto de mayoría y los votos de minoría mantienen una profunda discusión similar a la que tuvimos con este caso en las diferentes etapas del proceso, en donde se plantean si las mujeres trans deben ser consideradas o no como mujeres, si el origen de su discriminación y por lo tanto de sus condiciones de vulnerabilidad coinciden o no, si puede, en este caso, las razones de discriminación de las mujeres subsumirse dentro de la discriminación que han sufrido y siguen sufriendo las mujeres, y si se encuentran entonces las mujeres trans cobijadas, en este caso por la Convención Belém do Pará o no. Siendo que el voto de mayoría adopta una posición afirmativa, imperando el criterio de que las mujeres trans sí son sujeto de protección de la Convención Belém do Pará. De esta manera, entonces, la Sala Tercera también establece las bases para una interpretación de la violencia de género en sentido amplio, tal y como se había sostenido y lo había defendido la defensa en etapa de juicio y de apelación. Pues la Sala Tercera entiende la violencia contra la mujer en los términos del artículo 1 de la Convención Belém do Pará, que indica que se debe entender la violencia en contra de la mujer como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Tal y como lo establece la Corte Interamericana, la Sala señala que ser una mujer trans constituye un factor que puede contribuir de forma interseccional a la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia basada en su género. Es así entonces que se materializa el reenvío de las causas a el Tribunal de Juicio para que se valore la aplicación de esta normativa a Adriana y Cristina. Ya se hicieron ambos juicios de reenvío, se hicieron por separado. En el caso de Cristina se le impusieron 4 años de prisión y esta condena ya se encuentra firme, y en el caso de Adriana lamentablemente le mantuvieron la pena de 5 años porque para el tribunal no quedaba acreditado o no era claro que las condiciones de vulnerabilidad de ella habían tenido incidencia en la comisión del hecho delictivo, lo que para mí pues era bastante evidente. No obstante, se encuentra actualmente otra vez en etapa recursiva ante el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, y pues estamos a la espera de lo que se resuelva, en este caso para Adriana. Muchas gracias por su tiempo. Buenas tardes.